seguro que es un privilegio inmerecido hablar de la palabra del Señor. Y hoy le doy gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes una vez más. Dios en su palabra jamás camufla o esconde los pecados de ninguno de sus siervos y de ninguno de sus hijos. Él es la luz y en Él no hay sombra de variación. Nosotros, muchas veces, así como tratamos de justificar nuestras malas acciones, igualmente lo queremos hacer con muchos de los grandes hombres que aparecen en la Biblia. Pero Dios no se toma esa molestia, porque la palabra dice que ante Él ninguno se podrá justificar. Las Escrituras simplemente nos dicen lo que Dios piensa, que no hay ningún hombre bueno. Y cuando dice ninguno, es ninguno, incluyéndonos a nosotros. El tema de la depravación total no es un tema que se hable abundantemente en nuestros días en la Iglesia del Señor Jesucristo. Es importante entonces que entendamos lo que significa depravación. Depravación significa maldad, corrupción. El Señor dice en Génesis 8:21 que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Y podemos ver que Dios hace esta declaración inmediatamente después del diluvio, cuando los únicos habitantes en la tierra eran Noé y su familia. La palabra en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Engañoso quiere decir un corazón corrompido, sucio, depravado, lleno de orgullo, prepotencia, egoísmo, lleno de pecado, todo esto mezclado con algo de filantropía y un poco de altruismo con el fin de alcanzar soterradamente sus propósitos egoístas. Veamos lo que dice la palabra en Romanos 3 desde el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se volvieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, da su propia opinión. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y en el versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Somos entonces tan corruptos de que somos totalmente incapaces de hacer ningún bien? ¿Y que siempre estamos inclinados a toda maldad? En Hechos 20:29, Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y si lo expresa con tanta seguridad es porque Dios ya se lo había mostrado. Estamos en el hábitat propio de los lobos. El Señor dijo también: yo os envío en medio de lobos. En el corazón de cada uno de nosotros hay un lobo al acecho que en cualquier momento puede atacar. Esa es nuestra vieja naturaleza. En el hebreo lobo es tanín, que significa monstruo. En otros pasajes esta misma palabra se utiliza para referirse a una serpiente marina, un dragón o un chacal. Cuando el Señor dice que nos envía en medio de lobos, se está refiriendo a que en nuestro interior y en el de cualquier persona hay un lobo agazapado que puede hacerse evidente en algún momento y lanzarse contra nosotros para destrozarnos. La palabra nos dice en Sofonías 3:3: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Cuando el Señor dice aquí que no dejan hueso para la mañana, quiere decir que están devorando por completo.
Están devorando a las personas olvidando que su función es cuidar del rebaño del Señor. Un ejemplo claro de los lobos nocturnos son los alguaciles de los fariseos y sacerdotes que llegaron de noche con Judas para atrapar y destrozar a Cristo Jesús. Y cuando hablo de nocturno es que sus corazones están en oscuridad, no los está alumbrando la luz de Cristo. Los lobos devoran a los indefensos. Por eso el Señor dice en Mateo 23:14: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones». ¿Cuántos líderes hay o cuántas personas que saben de las dificultades económicas de su vecino o de un allegado y no les interesa en lo más mínimo su situación? Al contrario, tratan de quitarle lo poco que tiene con largas oraciones, predicándoles que deben entregar el poco dinero que tienen a pesar de sus necesidades. No dejan hueso para mañana. Una de las características del lobo es que las arrebata y las dispersa. Eso nos dice en Juan 10:12. Arrebatar es apoderarse de lo que no les pertenece. Dispersar es disipar. Decíamos al principio que la Biblia no nos oculta absolutamente nada, y hoy vamos a ver a un gran hombre que en su momento tuvo la experiencia de que el lobo que estaba en su corazón saliera con toda su fuerza. La Biblia ofrece muchísimo material biográfico acerca de David, más que de cualquier otro personaje. Podríamos fácilmente hacer una larga lista de sus cualidades, características, dones, logros, talentos y fallas. Sin embargo, la mayoría de personas solo hablan de las cosas positivas y no de las negativas, porque se basan en que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, entendiendo mal este concepto desde todo punto de vista. Primero, porque eso jamás lo dijo Dios. Si vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice: «El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón». Y vamos a ver qué quiso decir Samuel con esto. Samuel lo expresó cuando fue a reclamarle al rey Saúl por no haber hecho lo que Dios le había ordenado. Este versículo, como vemos, aparece en el contexto del rechazo de Dios hacia Saúl como rey de Israel. Sabemos que el pueblo, en una acción de rebeldía y desconocimiento, pidió un rey porque querían ser iguales a las otras naciones. Simplemente habían desechado a Dios para que ya no reinara sobre ellos. Dios entonces le ordena a Samuel que ponga un rey sobre ellos, y es ungido Saúl como rey. Cuando Saúl es desechado por no cumplir al pie de la letra las órdenes de Dios, Samuel le dice a Saúl: Dios se ha provisto de un nuevo rey conforme a su corazón. Esto simplemente quiere decir, Dios ya tiene otro rey que Él quiere que gobierne a su pueblo. Jamás esta expresión significa que David tenía un corazón semejante al corazón de Dios como lo entienden algunos. Eso era un hombre conforme al corazón del Señor. Era el deseo de Dios que David fuera el rey, no que su corazón fuera semejante al de él. Esta expresión jamás apunta a la impecabilidad de David, pues obviamente la Biblia presenta tanto sus cualidades como sus defectos y pecados. Pues al igual que todos nosotros, David tiene un lobo agazapado en su corazón. Esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, desde el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián,
mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. David, el dulce cantor de Israel, en este momento asume una posición de despotismo. David pregunta por ella y le responde: es la hija de Elián, la esposa de Urías Eteo. La información que le dan a David sobre la identidad de Betsabé adquiere una importancia enorme cuando uno se da cuenta de que tanto el padre de ella, Elián, como su marido se enumeran entre el selecto grupo de soldados llamados los valientes de David. Eran los compañeros cercanos de él, compañeros en las trincheras, compañeros en las luchas. Además, Elián era el hijo de Aitofel, el consejero personal de David. ¿No debió esto aguijonear la conciencia de David? No, porque el lobo actúa por instinto, no razona, y en este momento el lobo que había en el corazón de David estaba decidido a atacar. Este acto representa el impulso de David a la lujuria, cuando envió mensajeros y la tomó, y ella vino a él y él se acostó con ella. La acción de venir a David, cuando dice la palabra ella vino a él, es respuesta obediente al mandato explícito de su Señor soberano. Si alguien es convocado por el rey, simplemente debe obedecer. Aquí David muestra su sangre fría y su carácter implacable. David hace gala de su poder para abusar de Betsabé. Ella es una persona subordinada, por lo tanto inerme sexualmente. David, el rey elegido por Dios para defender a los indefensos y vulnerables, se convierte en un victimario de los vulnerables. La tomó y durmió con ella, indicándonos esto, que la sometió aprovechando su posición. Dios, a través del profeta Natán, después compara a Betsabé con una corderita y señala a David como un depredador. Ella es la víctima inocente. El rey David impuso su autoridad para cometer ese vil acto. El lobo es orgulloso y por eso mandó a traer a Betsabé, aun sabiendo que era la esposa de uno de sus más fieles guerreros y siervos que tenía, y lo hizo al caer la tarde como lobo nocturno. Luego David la envía para su casa como si nada hubiera pasado. Pero un día, mientras el rey estaba tranquilo, le llega un mensaje inesperado. El texto es breve: estoy encinta, firma Betsabé. Yo me imagino que el rey, en su orgullo, con furia arroja la carta en el fuego del brasero. Comienza a caminar de un lado a otro, pero de pronto una sonrisa asoma en sus labios. Tiene un plan que no puede fallar. Escribe una nota a Joab en la que le ordena que le envíe de inmediato al oficial Urías, esposo de Betsabé. Aquí vemos el poderío del rey. Primero envía por Betsabé y después envía por Urías. Tanto ella como él estaban indefensos ante el rey. El militar hace un largo viaje preguntándose cuál sería la razón que lo llamen nada más y nada menos que el rey para hablar con él. Al fin llega. El rey disimula y dice: me alegro muchísimo de verte, Urías. Cuéntame cómo está todo. El rey lo llena de halagos y por la noche le dice: ve y descansas y visita a tu mujer. Las sombras de la noche han caído y Urías se ha retirado. A la mañana siguiente, el rey se levanta con una sensación de victoria. La pesadilla de ser acusado de alta traición a uno de sus guerreros más fieles ha desaparecido. Por supuesto, él supone que Urías ha pasado la noche con su esposa. Pero de pronto alguien le informa: Urías no fue a su casa. ¿Qué dices?, pregunta David con su rostro demudado por la rabia. ¿Quién se ha creído Urías para que desobedezca al rey? Díganle a Urías que se presente inmediatamente. La orden es cumplida y el oficial es traído a la presencia del rey.
¿por qué no has descendido a tu casa? Urías responde a David: Señor, el arca y el ejército de Israel están a la intemperie en posición de batalla, ¿y habría yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma que no haré semejante cosa. Al rey no le queda más que disimular su contrariedad e invita esa misma noche a Urías para tomarse unos vinos. El rey lo trata con una amabilidad exagerada, con la sagacidad de un lobo. Por favor, Urías, toma otra copa de vino. Y así los brindis se suceden una y otra vez, pues lo que quiere David es embriagarlo para que vaya a su casa y su astuto plan se formalice. Pero esta noche Urías tampoco va a su casa. Su sentido de responsabilidad es tan grande que aunque ha sido alcoholizado con engaño, aún en ese estado es fiel a su obligación moral. Y entonces el lobo decide dar muerte a su víctima. Al día siguiente, al ver que su plan ha fallado, David le entrega una carta para el general Joab. Urías emprende su viaje llevando esa carta pegada a su cuerpo, muy cerca de su corazón. Se siente tan honrado de llevar ese mensaje escrito por la misma mano del rey, pero Urías ignora que ese documento que él trata con tanto respeto no es nada más ni nada menos que su condena de muerte. Esa misma mano que había escrito salmos gloriosos ahora acaba de ordenar y legalizar el asesinato de uno de sus más fieles guerreros. Pero no estamos aquí para criticar a David, sino para aprender que nuestra vieja naturaleza siempre estará al acecho, porque las cosas que se dejaron escritas en la palabra están como ejemplo para nuestra propia instrucción. Nosotros podríamos pensar que Urías es desafortunado, pierde su esposa y ahora pierde su vida. Simplemente es un perdedor, pero desde el punto de vista de Dios, Urías es un vencedor. David un día trajo el arca a su tienda, era el anhelo de su corazón, pero en su momento de oscuridad no le interesa, no piensa en ella. En cambio, Urías sí lo hace. A David en este momento no le interesa su ejército, a Urías sí. Urías jamás escribió un salmo o una poesía, pero se comportó como el rey David ha debido comportarse. David, después de saber la noticia de que Urías había muerto, respiró tranquilo. Otra vez volvió a enviar a los mensajeros para que trajeran a Betsabé y la tomó como mujer. Él creyó que ya todo esto había pasado, pero Dios, que todo lo ve, tenía una palabra para él. David es confrontado entonces por Dios y se arrepiente. Y vemos que él reconoce ese lobo que hay en su corazón cuando, suplicando a Dios en el Salmo 51, le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Estaba reconociendo el estado de su corazón, sabía que necesitaba otro corazón. Quería que el Señor le diera un corazón contrito y humillado. Estaba reconociendo que su orgullo lo había llevado a tan terrible pecado. Un corazón contrito y humillado quiere decir que está bajo el mando del Señor. Y es que solo sometiéndonos a Él podremos estar seguros, porque ese lobo que permanece en nuestro corazón no está domesticado. En cualquier momento su instinto nos puede jugar una mala pasada. Debemos aprender que por más que pensemos que hemos caminado y nos hemos alejado de nuestra naturaleza pecaminosa, el lobo que se agazapa en nuestro corazón puede aullar y atacar en cualquier momento. No nos creamos la mentira de que solamente debemos cuidarnos de los lobos externos, porque es más peligroso el que se encuentra escondido en nuestro corazón, acechando para aprovechar cualquier descuido, cualquier espacio que nuestra naturaleza pecaminosa le llegue a conceder para moverse. Debemos ser conscientes que ese lobo jamás va a estar ausente, aun en los momentos de más entrega
devoción y adoración a Dios. Es por eso que es nuestra obligación mantener la más estricta vigilancia y tener nuestros oídos atentos para escuchar desde el primer aullido del lobo que tenemos dentro. Les habló su servidor Alberto Facci, y no olvide suscribirse a nuestro canal y darle like si le gustó nuestro mensaje. Bendiciones.